vuelvas un poco loco en la iglesia y empieces a bailar de forma desordenada y arbitraria. Y algunas mujeres empiezan a girar y a girar, por eso ellos giran y giran. Luego la mujer se tira al suelo de falda, a algunas se les alza la falda, es algo realmente vergonzoso. Y entonces ellos dicen, pero es que David hizo lo mismo. Leamos en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Luego leamos el versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y salió Mical a recibir a David y ella como que lo increpó un poco. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces lo que ocurrió luego fue que David regañó a Mical y luego ella quedó estéril. Y entonces muchos dicen, ahí está, eso es una señal de que Dios quiere que tú lo adores bailando desordenada y alocadamente en la iglesia. La verdad es que David no recriminó o regañó a Mical porque él pensara que a ella no le había gustado su baile. Él la regañó y la recriminó por haberle dicho que él era un cualquiera. Y es que David era el rey de Israel. ¿Qué dice la Torá? Que se debe honrar al rey. Entonces Mical pecó, violó la ley de Dios cuando recriminó al rey de esa manera, al llamarlo cualquiera. No, no es cualquiera, es el rey. Ese fue el error de Mical. No tuvo nada que ver con el baile. Tuvo que ver fue con haber tratado a David como un cualquiera cuando era el rey. Violó la ley. Leamos en Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Recordemos que en la Torá el rey o el juez es escrito como anciano. En este caso, siendo David rey, pues él era un anciano. No quería decir que en efecto fuera un viejo, sino que quería decir que era el rey y que debía ser respetado. Mical no respetó a David, le dijo que era un cualquiera. Entonces violó la ley de Dios, violó la Torá. Por esa razón es que quedó estéril. Entonces vemos que todo tiene su contexto, ¿verdad, hermanos? Uno no puede decir que cada versículo de la Biblia es aprobado por Dios. Son situaciones humanas que se presentan. Tal vez David se excedió en su baile. No se dio cuenta que se le alzó la falda. No es como para que David hubiera sido condenado por un gesto en donde él no fue consciente de lo que pasaba. Pero Mical debió respetar y honrar al rey. Ella sí fue consciente de lo que estaba haciendo. Ella sí sabía plenamente que David era el rey y que lo estaba tratando como a un cualquiera. Entonces vemos los contextos de las situaciones. David, que no se da cuenta de lo que ocurrió cuando bailaba, y luego Mical, que premeditadamente tenía todo el conocimiento de que David era el rey y lo trató como un cualquiera. Entonces por eso ella queda estéril. Y luego Abraham, por ejemplo. Miremos el contexto. Abraham fue y adulteró con la sierva de Sara, la mujer llamada Agar. Entonces vemos que es algo que está en la Biblia. Si nosotros usáramos la misma lógica que usan los pastores evangélicos para decir que bailar alocadamente en la iglesia está bien, porque en la Biblia está que David bailó alocadamente, tendríamos que aceptar que el adulterio está bien, porque es Sara, la esposa de Abraham, la que le pide a él que adultere y que tenga hijos con su sierva. Y uno pensaría, bueno, entonces está bien, porque la misma mujer lo está aceptando. Es Sara la que le dice que tenga hijos con su sierva. Entonces no hay adulterio. Claro que sí lo hay, hermanos. Y estas son las cosas que están en la Biblia. Miremos el caso de Jacob. Es un caso muy interesante. Él engañó a su padre. Jacob
premeditadamente se disfrazó de Saúl, como haciéndose pasar por el primogénito, cuando en realidad no lo era. Alguien pensará entonces que lo que hizo Jacob está bien, porque él quería la bendición de la primogenitura y para eso tuvo que mentir. Y de esa forma Dios tal vez apruebe que tú tengas que mentir para buscar su bendición. Pues no es así. Dios no aprueba ese comportamiento. Y entonces vemos que de nuevo, si nosotros sacáramos eso fuera de contexto, tal y como los pastores evangélicos lo hacen con el baile de David, y pensáramos, wow, pero mira, pues Jacob obtuvo su bendición a base de mentiras y Dios igual lo bendijo. Entonces debe ser que tú puedes mentir cuando el objetivo es lograr la bendición de Dios. Pero no es así, hermanos. Y es que Jacob no tenía necesidad de mentir en lo absoluto para obtener la bendición de la primogenitura, porque ya su hermano había renunciado a ella cuando se la vendió por un plato de lentejas. ¿Qué necesidad tenía Jacob de mentir? Jacob le hizo caso a su madre y él sabía que lo que hacía estaba mal hecho. Luego la propia conciencia acusa a la madre y también a Jacob, y por eso Jacob tiene que irse huyendo de su casa, porque engañaron tanto al padre como a su hermano mayor. Es una tragedia terrible. Entonces, cuando un pastor alza la Biblia en lo alto y dice, palabra de Dios, yo estoy de acuerdo que es palabra de Dios, pero no todo lo que aparece en la Biblia es la representación pura de Dios. Como dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Pero no todo lo que encontramos en la Biblia es esa palabra que era Dios. Aunque la Biblia es sabiduría de Dios, entregada a los hombres para llegar al entendimiento de la palabra de Dios, como lo dice el apóstol en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo pienso que es cierto. Dios nos revela en la Escritura historias de seres humanos que en muchos casos actuaron mal. Están en la Biblia, sus errores están ahí. Esos errores nos llevan a entender cómo no debemos actuar. Algunas personas piensan que no son errores nada más porque están en la Biblia, pero no es así. Sus errores, es decir, los errores de Abraham, de Jacob, de Adán, de Noé, están ahí en la Biblia para que nosotros aprendamos de esas historias y no caigamos en los mismos errores. Porque la palabra nos revela historias de hombres que son sencillamente seres humanos que, con todo y que tenían la posibilidad de aprender de Dios, inclusive de forma directa, con todo y llegaron a cometer errores. Y a veces no se dice de forma explícita. Tú lees y no se dice que Abraham adulteró con Agar. Inclusive a veces pareciera que estuvo bien porque su misma esposa se lo pidió, pero es algo que no está acorde con la palabra. Y sin embargo está en la Biblia, hermanos. Entonces sí, si tú entiendes el contexto, la Biblia es útil para enseñar y redarguir, pero también es bastante fácil tergiversarla toda si es enseñada por personas que no están instruidas en la palabra a la que hace referencia el apóstol Juan. Cuando tú sabes cuál es esa palabra, tú entiendes el contexto. Pero si tú no sabes la palabra que era Dios, no entiendes el contexto y empiezas a pensar igual que los pastores evangélicos. Mira, como David bailó alocadamente, y ahí está en la Biblia,
y se le alzó la falda inclusive, y luego regañó a Mical, y Mical quedó estéril. Eso quiere decir que nosotros podemos bailar alocadamente en nuestras iglesias. Está en la Biblia, es palabra de Dios. No, señor, es de locos, hermanos. Entonces, una historia de vida, una historia que ocurre en el momento de la vida de David, no puede ser tomada como mandamiento, estatuto o precepto de Dios. Por eso dice la palabra, que toda verdad debe ser corroborada por 2 o 3 testigos. ¿Y dónde está entonces el testimonio de otra persona en la misma Biblia que haya bailado alocadamente mientras alababa a Dios? Entonces no aparece eso. Porque si lo que hizo David está bien, entonces debería repetirse en la palabra. Si lo que hizo Jacob engañando a su padre está bien, pues debería repetirse el mismo asunto. Aunque el fin que buscaba Jacob era bueno, era deseable, pero los medios eran malos. Entonces, la Escritura nos revela muchas veces a hombres que usan los medios incorrectos para tratar de buscar un objetivo bueno. Porque en el caso de Abraham, él quería tener descendencia, pues es algo que está bien, ¿verdad? Pero usó los medios incorrectos. No tuvo fe en Dios y esperó pacientemente, sino que el hombre se desesperó y buscó que las cosas se cumplieran de acuerdo a su manera. Y de esa forma el hombre adulteró, pecó contra Dios. Entonces ahí es donde está el error de Abraham, y ese error luego le costó caro, porque se formó una enemistad entre esos 2 hijos. Ahora que ya tú entiendes que no todo lo que aparece en la Biblia es esa palabra que menciona el apóstol Juan, entonces podemos empezar a buscar el entendimiento de qué es o quién es esa palabra. Pero no es cualquier palabra, como ya vimos, pero sí podemos ahora entender quién es Dios. Los seres humanos desean saber qué o quién es Dios, porque en la palabra se nos revela a un Dios bueno y a seres humanos que se equivocan, y esos errores no pueden ser tomados como la esencia de Dios, como si Dios estuviera de acuerdo con los errores que ellos cometen. ¿Lo vemos, hermanos? Y es que ese es el modus operandi de muchos cristianos, inclusive de forma inconsciente. Pero bueno, mira que Abraham adulteró, Dios medio está de acuerdo, Dios lo toleró. No, hermanos, Dios no lo toleró, pero Dios es misericordioso también. Todos estamos bajo la misericordia de Dios. Eso no quiere decir que Dios aprueba estos errores. Entonces empezamos a entender a qué palabra hace referencia el apóstol Juan, cuando vemos que no puede ser las actuaciones de estos hombres que se equivocaron y violaron los mandamientos y estatutos de Dios. Leamos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esto es bastante interesante cuando viene de alguien que escribió que en el principio era la palabra, ¿verdad? Lo está diciendo bastante claro, que esta palabra que era Dios es el mandamiento antiguo. El mandamiento de Dios.